Efectivamente, como comentaba el alcalde, lo que hemos pretendido con esta remodelación del edificio es buscar una ubicación fija para nuestra escuela de empoderamiento. La escuela de empoderamiento lleva funcionando en nuestro municipio desde hace 7 años, con una gran acogida entre las ciudadanas del municipio, y por lo tanto lo que veíamos era que se venía utilizando puntualmente para los diversos cursos de diversos locales municipales, y lo que hemos pretendido es darle o centralizar de alguna forma y darle una estabilidad al propio aula, que va a ser el elemento central donde va a girar la actividad de la escuela. Decir que durante este año hemos tenido 19 cursos en marcha, con una buena acogida. Hemos tenido 2 cursos más que el año pasado, y en total estamos hablando de que hay 313 plazas que han estado funcionando a lo largo de todos los cursos. Es decir, que el tipo de cursos que se da en la Escuela de Empoderamiento no es el habitual. Hay cursos de diversas modalidades, cursos que son de fines de semana, por lo tanto este espacio se puede utilizar viernes a la tarde y sábado a la mañana, y otros cursos que son más prolongados en el tiempo y que tendrán una utilización en una franja horaria. Fundamentalmente esta sala se utilizará de 5:30 a 9 de la noche. Lo que se pretende, por lo tanto, es seguir impulsando esta escuela de empoderamiento para que de esa forma pues, las mujeres podamos, en su mayor medida, si cabe, seguir participando en la vida del municipio. Además de esta sala, y que va a tener esa finalidad fundamental y prioritaria, pero lo que no podemos hacer es no buscar el mayor rendimiento posible a los locales, y por lo tanto le hemos dotado de una infraestructura que pueda servir a su vez para realizarse cualquier otro tipo de charla, de reunión quizá de las propias asociaciones que necesiten una sala un poco más amplia, y cuando no sea utilizada o en periodo que no sería de abril a octubre, que es cuando vienen a durar los cursos, pues poderse utilizar con otras finalidades. En definitiva, un espacio polivalente para esa actuación. Y junto con esta sala también tenemos, como antes se comentaba, otras 2 salas que serán cedidas al tejido asociativo, que serán compartidas por ellas, y lo que se pretende es buscar en cierta manera unas sinergias entre la propia escuela de empoderamiento y las asociaciones que vayan a utilizar los locales, en cierta manera para crear una mayor coordinación, un mayor conocimiento entre las propias asociaciones. Y por último, en este primer piso se encuentra esa pequeña sala que está destinada sobre todo a la guardería para aquellas usuarias que vengan a la escuela de empoderamiento o a los cursos o a las charlas que se realicen, y para poder disponer de ese tiempo y poder conciliar su vida laboral y familiar, en este caso social, pues puedan dejar a los y a las menores en esa guardería. Pensamos que es una buena fórmula para poder participar todas las mujeres de la actividad que se pueda realizar en el ámbito de la igualdad. Y fundamentalmente esa sería un poco la finalidad que tiene, sin olvidarnos que también en la planta baja tenemos la oficina de información sexual. La oficina de información sexual, que también es un servicio que pusimos en marcha el año pasado, que funciona un día a la semana y que ha tenido también muy buena acogida, con un número importante de personas, en este caso no solo mujeres, sino de personas usuarias, hombres y mujeres, de un espectro bastante diverso, y que lo que pretendemos en cierta manera es que este edificio centralice un poco, como antes se comentaba, esas políticas de igualdad y ese servicio un poco a la ciudadanía, orientado en esta ocasión, en lo que atañe al área de igualdad, a la posibilidad de participación y de realmente impulsar esas políticas de igualdad que tiendan a entre todos pues, construir una sociedad pues, más equitativa y más igualitaria.